Bienvenidos a la unidad 1, Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación científica. Como les mencioné en la introducción, estos son los temas que vamos a desarrollar en esta unidad. O sea, una introducción al proceso de investigación, cómo definir el problema y construir las preguntas del investigador, cómo plantear hipótesis y objetivos. Vamos a hablar de los diseños, vamos a hacer una revisión bibliográfica o cómo realizar una revisión bibliográfica y por último, qué aspectos éticos son importantes a tener en cuenta. Una vez que hayamos realizado la revisión bibliográfica, a partir de ahí vamos a tratar de determinar cuál es el problema que nosotros queremos investigar. Aunque esto parezca obvio, muchas veces no es tan así, especialmente cuando uno trabaja en proyectos colaborativos o en proyectos que ya se iniciaron y de alguna manera nos proponen continuarlos. Muchas veces en esas situaciones no es tan fácil delimitar cuál es el problema o definir bien cuál es el problema que estamos estudiando. Entonces, una vez que sí pudimos definir el problema, lo que tenemos que tratar de ver si realmente ese problema es relevante, si va a solucionar una situación o va a generar un nuevo conocimiento. Por otro lado, tenemos que ver si es viable. Hay muchos problemas que no son viables de solucionar por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por varias cuestiones que limitan realmente el poder llevar a cabo esa investigación. También tiene que ser original. O sea, antes de empezar cualquier investigación hay que hacer una revisión bibliográfica austera. Lo importante es tener claro cuáles son las preguntas que nos hacemos como investigadores. Estas preguntas pueden ser descriptivas, puede ser que a mí realmente me interese analizar una situación. ¿Cuál es el estado nutricional de cierta población? Y pongo el marco de referencia. O puedo comparar qué pasó con la población antes y después de la pandemia en ciertas circunstancias cognitivas. O puedo ser explicativas, o sea, cuáles fueron los efectos que tuvo la aplicación de tal droga. Bueno, vamos a ver después en los trabajos y vamos a tratar de analizar cuáles son estas preguntas que tienen estos trabajos de investigación. Siempre las preguntas que nosotros nos hacemos y que intentamos de alguna manera a través de investigación responder, tienen que tener una justificación teórica. Y también, como mencionamos antes, tiene que ser práctica la resolución y tiene que ser factible. O sea, esto es más o menos lo que mencioné antes, que muchas veces los recursos, el tiempo, la disponibilidad de datos. Yo, por ejemplo, recuerdo un caso de alguien que trabajaba con la degradación de materia orgánica en distintos sistemas de producción. El tema es que la materia orgánica, una vez que se recolectan las muestras, se sigue degradando. O sea que el tiempo de llevar esas muestras al laboratorio era crítico. Entonces, si no disponíamos de los medios suficientes para el traslado o una capacidad de laboratorio que hiciera los análisis de forma inmediata, entonces eso no era factible de hacer. Entonces, cuando ustedes realicen cualquier investigación, es muy importante tener un protocolo de investigación y ver si los distintos pasos realmente son factibles. Si vamos a contar con los recursos, si vamos a contar con el personal. Es importante, una vez que ya tenemos definido nuestro problema, plantear cuál es la hipótesis, qué es lo que nosotros queremos poner a prueba. Nosotros vimos en metodología estadística que nosotros planteamos una hipótesis nula, donde consideramos que no hay efecto de lo que estamos investigando, y una hipótesis alternativa. Y en la metodología estadística determinamos cuál de las dos hipótesis es la que se cumple. Acá hay una definición que es importante, la vamos a leer, que dice que son afirmaciones tentativas, porque nos tenemos que ponerlas a prueba, que tratan de explicar el fenómeno estudiado o establecer relaciones entre variables. Por ejemplo, yo puedo tratar de determinar cuáles son los efectos que tienen dosis crecientes de una droga suministrada, o el agregado de un fertilizante, o el aumento de una temperatura.
Nuestras hipótesis pueden ser descriptivas, como mencionamos antes, ¿no? Puede ser que nosotros estamos interesados en conocer cuál es el efecto que produzco tal o tal situación. Podemos querer ver correlaciones, ¿no? Cómo se correlacionan distintas situaciones, cuáles son las causas. Bueno, son muy variables las hipótesis, pero es importante tenerlas en cuenta. A partir de la hipótesis, a nosotros se nos va a generar un objetivo. Entonces, el objetivo dice cuál es el propósito central. A partir de ese propósito central, se van a determinar objetivos específicos. Ese propósito después se puede desglosar y puede ser distintas partes o distintas metas de nuestro proyecto de investigación. Veamos estos conceptos con un ejemplo simple. Supongamos que nosotros queremos estudiar el efecto de contaminantes que producen los metales pesados en el crecimiento de plantas acuáticas. Entonces, la pregunta del investigador podría ser: ¿cómo afecta la concentración de plomo o el contaminante que nosotros queramos estudiar en el crecimiento de la tasa fotosintética de una especie en particular, la lenteja de agua, por ejemplo, Lemna minor? La hipótesis en este caso sería: el aumento de la concentración de plomo en el agua reduce significativamente el crecimiento y la tasa de fotosíntesis. Acá el investigador está asumiendo algo, ¿no? Que esa concentración es negativa. Si no, la hipótesis podría decir: la concentración de plomo afecta al crecimiento. No sabemos si es negativo o si es positivo. Puede ser que en algunas sustancias agregadas a los medios ambientales produzcan un crecimiento. Por ejemplo, si yo agrego nitritos en el agua, hay algas que crecen más o menos. Bueno, este es un ejemplo muy simple, como para que ustedes se den cuenta cómo tengo que efectuar mi pregunta y cuál sería la hipótesis del caso. Entonces, a partir de esta hipótesis, donde yo me planteo que el aumento de concentración de plomo reduce significativamente el crecimiento de esta alga, mi objetivo sería evaluar el efecto de diferentes concentraciones de plomo en el crecimiento de la tasa de fotosíntesis. Acá lo importante es que la hipótesis y el objetivo general tienen que estar conectados. Yo he leído muchos trabajos donde se plantea una hipótesis y el objetivo no parece estar muy en consonancia con esa hipótesis. Eso es algo importante a tener en cuenta. El objetivo y la hipótesis tienen que estar relacionados. A partir de ese objetivo general, se pueden determinar distintos objetivos específicos. Acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, a partir de ese objetivo yo puedo determinar la tasa de crecimiento en distintas concentraciones del contaminante en un periodo dado. Puedo medir la tasa de fotosíntesis de esta alga, también en distintas concentraciones, utilizando una técnica específica. Puedo comparar resultados de crecimiento y de fotosíntesis entre los grupos tratados y los grupos control. Y por último, puedo querer analizar estadísticamente la relación que hay entre estas concentraciones que yo utilicé en mi ensayo y las variables de crecimiento y de fotosíntesis, y puedo querer generar algún modelo. O sea que a partir de un objetivo general, yo puedo plantearme distintos objetivos específicos. Hablemos un poco de lo que es el marco teórico y la metodología del proceso de investigación. Lo que es fundamental realizar en nuestro estudio es una revisión de investigaciones previas. O sea, todo el trabajo va a iniciarse con una introducción donde nosotros vamos a volcar todas las investigaciones previas y antecedentes que hay en el tema. Ahí vamos a contextualizar el problema y vamos a hacer definiciones claves. ¿Qué significa esto? Vamos a decir cuál es nuestra población de referencia, cuál es nuestra población de estudio, si también vamos a definir un marco temporal o un marco espacial. Todo eso tiene que estar bien especificado en lo que sería la fundamentación de nuestro estudio. Otro ítem importante que tiene que tener en nuestro proyecto de investigación es la descripción metodológica. O sea, cada uno de nuestros pasos tienen que estar descritos. La idea es que nuestro ensayo sea replicable. Entonces, tenemos que determinar cuáles fueron las técnicas de recolección de la información, cómo se hicieron los análisis estadísticos,
qué diseño metodológico, o sea, por qué nosotros consideramos que nuestros datos es confiable y qué validez tiene. Todo esto tiene que estar descrito en la metodología. Dentro de la metodología, un ítem importante a describir es el diseño de estudio, o sea, cómo nosotros diseñamos. Entonces, hay distintos tipos de diseño de estudios, ¿no? Algunos son observacionales. ¿Se acuerdan que habíamos visto en modelos que el observacional es donde el investigador no participa, no modifica la situación, simplemente la observa? Entonces, ¿esos estudios para qué sirven? Para caracterizar fenómenos que ocurrieron y ver cuáles son las características de ese fenómeno. ¿Cómo se realizan esos estudios observacionales? A través de encuestas o observaciones que se hacen de forma sistemática o analizando muchas veces datos que son datos de estudios previos, haciendo metaanálisis o trabajando con bases de datos públicas. Otro tipo de diseño de estudios son los experimentales. Acá lo que vamos a evaluar causa, efecto, y acá sí el investigador hace una manipulación para determinar cuáles son los efectos que producen en base a la hipótesis que planteamos, y acá hay una asignación aleatoria. Recuerden siempre todo lo que vieron en muestreo, la importancia de la aleatorización para la validez del diseño. Este tipo de ensayos experimentales se dan más en el área de ciencias naturales o en el área de ciencias sociales, en el área de biología. En cambio, los observacionales también se dan mucho en ciencias ambientales o en estudios sociológicos. Hay muchos estudios donde, si bien participa el investigador, hace una manipulación en el ensayo, no se le permite o no tiene posibilidad de hacer una asignación aleatoria. Entonces, el control del contexto muchas veces es limitado. Estos se llaman cuasi experimentales y se usan mucho en el área de educación. Otros estudios, pero que son muy interesantes, son aquellos donde el efecto que a mí me interesa estudiar es el que se da por el tiempo, o sea, quiero saber cómo cambia una situación a través del tiempo, o a través de algún momento específico a nivel regional. Estos son estudios que son transversales. Hablemos de algo que mencionamos anteriormente, que es la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica realmente es un punto crítico, porque no podemos estar analizando algo que realmente ya se analizó. Entonces, lo que tenemos que hacer es una buena búsqueda de tanto libros, artículos, tesis y referenciarlos. Para hacer una buena búsqueda tendremos que tener claro cuáles son nuestras palabras clave, qué es lo que estamos buscando. Entonces, a partir de esas palabras claves, nosotros podemos consultar publicaciones en distintas bases de datos. Hoy, gracias al acceso a Internet, existen muchas. Algunas bases son pagas, como es Scopus. Después hay otras web, como la Web Science o el mismo Google Académico, muchas veces tiene. Vamos a, en un trabajo práctico, tratar de que ustedes encuentren las distintas bases y que hagan una búsqueda bibliográfica. Una vez que estamos haciendo la búsqueda bibliográfica, lo importante es evaluar la credibilidad de la fuente. Si bien hay muchas cosas publicadas, no siempre todo lo que está publicado es creíble. Entonces, lo que hay que hacer es investigar la calidad de las revistas y también, si es posible, tratar de buscar referencias sobre el autor. Hablemos de los aspectos éticos de la investigación. Por un lado, tenemos que tener en cuenta cuál es el impacto ambiental. Muchos de los trabajos de investigación en distintas áreas tienen protocolos muy estrictos. Si yo, por ejemplo, voy a estar trabajando con manipulación de especies, existen protocolos de cómo tengo que hacer para llevar a cabo esas investigaciones. Entonces, cada uno tendrá que buscar dentro de su área de investigación
cuáles son estos protocolos y siempre tendiendo a minimizar los daños en los ecosistemas y seguir todas las normativas de investigación. Y esto, si bien es obvio, nunca está de más tenerlo en cuenta, tratar de no cometer lo que es un plagio, obviando las citas que tenemos o que estamos utilizando, respetando siempre los derechos de autor y hacer un rigor y ser muy rigurosos con la metodología en la producción para garantizar la honestidad de nuestros trabajos. Esto fue un resumen, de alguna manera. Ustedes tienen más material en la unidad para ver o para leer. Yo los espero en las clases sincrónicas para que profundicemos estos temas y que hablemos, si quieren, específicamente de cada una de las situaciones. Les agradezco mucho la participación y seguimos, como les dije, en los sincrónicos o a través de los foros.